Sandra Betancourt con ustedes, presentándoles un episodio más de Gotitas al Pizarrón. Para hoy tenemos el recorrido, le vamos a poner el GPS a los montes de Dios. ¿Y cómo no empezar con el monte más representativo, el monte Sinaí, el monte de la ley, el monte donde Dios se encontró con Moisés y le entregó entonces la ley, el pacto? Pero no podía haber pacto si primero no se hubiese abierto el portal de esa zarza que ardía y haber entrado Moisés en Dios para poder darle el pacto de la ley. Como segundo tenemos el monte de la transfiguración, importantísimo, y un paso como de separación de 1500 años. El monte de la transfiguración, donde Jesucristo llega y de su faceta humana nos muestra un cambio de dimensión a la faceta divina, donde sus ropas resplandecieron y fueron blancas. Pero esa transfiguración sucedió delante de Pedro, Juan y Jacobo, pero también había dos testigos celestiales. ¿Quién fue el que se transfiguró? Jesús. Jesús se transfiguró en este monte, porque Jesús fue el que unió Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús en su faceta humana, pero también en su faceta divina. En este monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías. Moisés para cumplir la ley, Elías para cumplir los profetas, el hombre que al vivir ley era moralmente perfecto, porque eso quiere decir ley, pero que también cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, más de 150 profecías que apuntaban a él. Por ejemplo, Isaías 7:14 nos habla de que nacería de una virgen. Por ejemplo, Isaías 9:6 que nos dijo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nos dio entonces las características y el temperamento de lo que era Jesús. Un Miqueas 5:2 que nos describe cómo él iba a entrar en un pollino, hijo de asna, pero que también Belén de Efrata iba a ser el punto estratégico y la cuna del nacimiento del Mesías. ¿Quién fue el único que pudo ocupar ese lugar? ¿Quién más sino el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, donde convergen en su transfiguración la ley y los profetas? Seguimos en el recorrido y vamos al Gólgota, donde en el paso de la humanidad a que la iglesia reine, tenía que haber un cordero pascual que iba a morir en el Gólgota, al lado de los dos ladrones, donde se pagó el precio de nuestra paz. Nos dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Qué bello! Hubo pago, un pago precioso. ¿Sabe usted qué pasó en el Gólgota? Las mayores transferencias espirituales se dieron en este monte. Los que aquí venían empobrecidos se enriquecieron. Los que venían de maldición se bendijeron. Los que venían enfermos recibieron sanidad. Entonces, transferencias espirituales para llegar finalmente al gran monte de Sión. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11 nos dice: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. En el Gólgota hubo un pago. Aquí la iglesia del Cordero está lavada, santificada y justificada. Por tanto, es el monte donde Dios gobierna, juzga y protege. Pero ciertamente en Sión es donde estará con su iglesia.
Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Muy bien, Sión va a ser entonces nuestro reino celestial, donde vamos a reinar con Jesús, pero también donde va a ser el hogar de los redimidos. Este es el recorrido de los montes de Dios. Disfruta a la Sión verdadera, porque tú eres parte de los redimidos del Señor.